Muy buenos días, mis amados hermanos. Señor los bendiga. Gracias a Dios porque este nuevo día podemos estar aquí juntos para poder compartir, para poder estudiar un poquito de estos fundamentos bíblicos que cada uno de nosotros eh, debemos de conocer. Gracias a Dios, el tema de hoy es un tema quizá un poco extenso, solo vamos a tocar algunos puntos importantes, ya estaremos en su momento en los discipulados que estamos llevando en nuestra iglesia con nuestro pastor, estaremos viendo más a profundidad esos temas, pero sí es importante que conozcamos lo esencial y lo básico de los temas. El día de hoy vamos a ver el tema de Dios, quién es Dios, ¿verdad? Y vamos a conocer un poquito solamente acerca de su carácter y acerca de sus atributos que el Señor tiene. Y vamos a estudiar sobre esto y dice en nuestro estudio que en todas las regiones del mundo hoy en día hay tantos así llamados dioses como tantas opiniones acerca de Dios. Toda la humanidad de una o de otra manera tiene una perspectiva diferente de Dios. Cada quien tiene una idea o un concepto acerca de Dios. La Biblia, por otro lado, también reclama ser la revelación del único Dios verdadero. La Biblia, en ningún momento, en ningún versículo de la Biblia hemos encontrado, ¿sí?, donde Dios trate de convencer al hombre o de convencer a la humanidad acerca de su existencia, ¿sí? Si tú has tenido la oportunidad de leer un poco la Biblia, te vas a dar cuenta que en ningún momento Dios ha tratado de querer convencer al hombre de su existencia. Y prueba de esto es, veamos en el primer versículo de la Biblia, que es Génesis capítulo 1 y versículo 1, cómo inicia la palabra de Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos damos cuenta en este versículo precisamente que nos lo da como una verdad absoluta, ¿sí? En el principio creó Dios. No trata de explicar el origen de Dios, no trata de convencernos de dónde resulta, de dónde viene Dios. Simplemente Dios lo da por hecho. Y esto tiene que ver mucho con la capacidad de nuestra mente. Reconozcamos que tenemos un Dios que es infinito, ¿sí? Es un Dios que fue y que ha sido por siempre, que no tiene fin. Y nuestra mente no es de tal magnitud. Hay muchas cosas que en la Biblia nuestra mente no es capaz de entender. Y muchas veces hay gente que trata de encontrarle una explicación a Dios y lo único que logra es buscar endurecer su corazón y busca confundirse cada vez más. El hecho de tratar de entender a Dios. En ningún momento Dios trata de explicarnos. Él no trata de justificar su origen, ni mucho menos. Él solamente nos da enseñanzas y nos da verdades absolutas acerca de su existencia. Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 43, nos vamos a dar cuenta acerca de esta gran afirmación. Isaías capítulo 43, en los versículos 10 y 11, dice, ustedes son mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí para que me conozcan y me crean a fin de que entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, fuera de mí no hay quien salve. Y nos está dando nuevamente una verdad absoluta. Dice que fuera de Él no hay nadie. Él es único. Él es el único Dios. Y fuera de Él, dice, ni antes ni después de Él. Solamente Él. Es parte de su carácter de Dios. Es parte de conocer el carácter de Dios. Y sabes una cosa, conociendo el carácter de Dios, vamos a conocer un poco más. ¿Quién es Dios? Hay algo que Dios no comparte, fíjate, hay algo que Dios no comparte. En el capítulo 42, en el versículo 8, vamos a ver qué es lo único que Dios no comparte. Dice, yo el Señor, este es mi nombre.
no daré mi gloria a otros ni mi alabanza a ídolos. Tenemos un Dios que no comparte su gloria ni su alabanza con absolutamente nadie. Y es algo que Dios ha venido enseñando a través de la historia de la Biblia. En los 10 mandamientos se lo dijo a el pueblo de Israel, quedó plasmado en los 10 mandamientos cuando inicia diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Más adelante dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y más adelante dice: porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Él no comparte su gloria y Él no comparte su alabanza. Y cada uno de nosotros tenemos que entender entonces, en base al carácter de Dios, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que Él sea el primer lugar realmente en nuestra vida. Pero que de verdad sea el primer lugar. Él no puede haber nada ni nadie por sobre Él. Ni nosotros mismos, ni nuestra familia, ni nuestro trabajo. Nosotros tenemos que depender de Dios. En el Nuevo Testamento dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y muchas veces equivocamos los conceptos. Este es nuestro Dios, el único Dios. Entendamos por qué es importante conocer a Dios. Juan, capítulo 17, en el versículo 3, vamos a ver qué es por qué es importante que cada uno de nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 17, en el verso 3, dice la palabra de Dios así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es importante conocer que Él es el único Dios, pero que además Él es la vida eterna. Y que nos las ha dado a través de su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Eso es importante que conozcamos cada uno de nosotros. Es importante también que conozcamos, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer a Dios? Bueno, vamos a buscar en la Biblia. ¿Sí? Yo no tengo nada o mucho que enseñarte. Al contrario, yo también estoy aprendiendo junto contigo. Pero vamos a ver, Jeremías, en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, en el versículo 24, dice la palabra de Dios: más bien, alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que le alabemos. Y creo que es entendible. ¿Quién de nosotros no les gusta que nos digan cosas bonitas, que nos elogien, que nos reconozcan lo que hacemos? Creo que en eso recuerden que somos hechos a imagen de nuestro Dios. Si a ti y a mí nos gusta que nos digan las cosas buenas, que nos digan las cosas bonitas de la vida o de lo que hacemos, imagínate si nuestro Dios no está interesado en conocer también día con día una gratitud, una alabanza, un elogio. Es importante que les conozcamos. ¿Y cómo es que Él lo siente? Ahí en el versículo 24, Él mismo lo dice. Dice: en entenderme y qué, y conocerme, que yo soy el Señor. Reconozcámosle a Él como nuestro Señor. Eso es importante. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios? Bueno, vamos a ver cómo podemos conocer a Dios. La misma Biblia nos enseña de cómo conocer a Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 8 y 9, dice la palabra, y el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí estamos viendo que si tú quieres conocer a Dios, tú lo puedes conocer en la persona de Jesucristo. ¿Cómo puedes conocer a Jesucristo? Leyendo y estudiando su palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos días, en estas cápsulas bíblicas que estamos transmitiendo o tratando de transmitir? Gracias a Dios que podemos nosotros abrir con libertad su palabra y podemos conocerle a Él. Y cuando tú estás conociendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, estás conociendo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque son una persona. Porque Dios es trino, es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. En otra cápsula hablaremos un poquito acerca de esto, pero ahorita vamos entendiendo, vámonos a centrarnos en la persona de Dios, del Padre. Si tú quieres conocer a Dios, quieres conocer más cualidades, más características de Dios, tú las puedes conocer a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 9, ¿sí? Pablo hace referencia también en este versículo, en este pasaje. Dice, habla acerca de la vida plena en Cristo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. Dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? En Él se ve manifiesto nuestro Dios Padre. Si tú quieres conocer a Dios, solo lo vas a conocer a través de Jesucristo en la experiencia, en tu vida diaria, en tu vivir día con día, en tu diario vivir con nuestro Dios. Gracias a Dios porque tenemos esta libertad para poder hacerlo. Pero vamos a conocer también algunos atributos de Dios. Vamos a conocer cuáles son sus atributos. ¿Qué es un atributo? Dice, un atributo es una cualidad o característica que es verdad acerca de alguien. Al estudiar los atributos de Dios, nos permite tener un conocimiento mayor de la persona de Dios. En la medida que conozcamos cuáles son sus atributos, vamos a tener una idea más clara y más amplia de cómo y quién es nuestro Dios. Aunque algunos de los conceptos puedan exceder los límites de nuestra comprensión. Recuerden que al inicio yo les decía que nuestra mente está un poco limitada, ¿sí? A entender ciertas cosas de Dios. Nuestras ideas de Dios deben de ser tan verdaderas como fuera posible. Primero vamos a ver el primer atributo de Dios, la santidad. Él no es alcanzado o contaminado por el pecado del mundo. Él es absolutamente puro y perfecto. Éxodo 15, versículo 11, ¿sí? Da un poco de esto. Vamos a leerlo. Éxodo 15, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en hazañas, dignas de alabanza, hacedor de maravillas? Él es santo, Él no es alcanzado o contaminado por el pecado. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que buscar precisamente también apartarnos del pecado y tratar de vivir día con día en santidad, porque nuestro Dios es santo. Segundo, rectitud y justicia derivan de la misma raíz en el idioma original del Nuevo Testamento. El significado es de uno que es recto y que es justo. Dios es recto y Dios es justo. Rectitud designa el perfecto acuerdo entre la naturaleza de Dios y sus actos. Justicia es la forma en la que Dios legisla su rectitud. Ninguna acción que Dios toma en relación al hombre viola los códigos de moralidad y de justicia. Vamos a ver Salmo 119. En Salmo 119 nos vamos a dar cuenta lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Salmo 119, versículo 137. Dice, justo eres tú, oh Señor, y rectos son tus juicios. Los hechos de Dios son rectos. Y todo lo que hace, muchas veces quisiéramos cuestionar por qué Dios permite una cosa, por qué Dios permite hacer otras cosas. Quiero decirte que nosotros no podemos escudriñar la mente de Dios. Simplemente lo que Dios hace dice que no viola
no viola los códigos de moralidad y de justicia. Dios sabe. ¿Sabes por qué? Número 3, porque Dios es soberano. Significa que Dios es supremo, es sumo, tiene su supremo poder, superior en posición a todos. Isaías capítulo 46, en Isaías capítulo 46, vamos a ver un poquito este versículo y hace referencia precisamente a esto de la soberanía de Dios. Versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios: acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, y lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. ¿Sí? Porque Él es supremo, Él es soberano. Número 4, eternidad. Partiendo de que Dios es eterno, nunca hubo un momento en que Dios no existió. Él tiene un comienzo, pero no tendrá un fin. Isaías 44, aquí damos vuelta a la hoja y en el versículo 6 habla de esto. Así ha dicho el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Claro. Número 5, Dios es inmutable. Dios nunca cambia en su naturaleza y en su propósito. En la Biblia podemos encontrar muchas promesas para aquellos que pertenecen a Dios. ¿Sabes una cosa? Podemos confiar en que Él va a guardar y a cumplir su palabra en cada uno de nosotros. Malaquías capítulo 3, versículo 6, aquí en la palabra de Dios, dice Malaquías 3:6: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Esa es la palabra que Dios le ha dado. Y es una palabra que también nos da a cada uno de nosotros. Dios no cambia. Hebreos capítulo 6, 17 y 18 también habla un poquito de eso. La sexta, Dios es omnisciente. Dios conoce todas las cosas posibles y actuales, y nadie, absolutamente nadie, le puede tomar a Dios por sorpresa. Job 34, vamos a ver en la Biblia, en Job 34, versículo 21. Dice la palabra de Dios: porque los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre, Él puede ver todos sus pasos. Él es omnipresente. Número 7. Dios está personalmente presente en todas las partes del universo. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Proverbios capítulo 15, en el versículo 3 dice: los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios es omnipotente. Número 8. Dios es todopoderoso. Tiene poder más que suficiente para hacer cualquier cosa. Y prueba de esto es la creación. Voltea a ver a tu alrededor y te vas a dar cuenta qué hermoso es nuestro mundo. Y todo esto lo hizo nuestro Señor. Jeremías capítulo 32, Jeremías 32, versículo 17. Dice la palabra de Dios: oh Señor Dios, he aquí tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para nosotros. Él puede hacer todo. Número 9. Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice: Dios es amor. Su amor es incondicional y no está basado en los méritos o en la hermosura de las cosas o de los objetos. Dios no te ama por quien eres o por cómo eres. Dios te ama porque Él es Dios. Y muestra de eso podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y no lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. Vamos a leer Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor Dios dio a su Hijo único. Por amor, no importando si el mundo lo amaba o no lo amaba a Él decidió amar al mundo para darle salvación. Número 10. Él es verdad. Él es único, verdadero Dios. Salmo 31:5. Salmo 31:5 dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. La verdad de Dios es sobre todas las cosas. Él es verdadero. Aún así, todos los hombres son hallados mentirosos. Por lo tanto, su palabra y sus juicios siempre van a permanecer. Romanos capítulo 3, versículo 4. Romanos 3, 4. Dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. No importa que el hombre sea mentiroso, Dios va a ser encontrado verdadero por sobre todas las cosas. Número 11. Él es misericordia, Él es misericordioso. La gran misericordia de Dios es la expresión práctica de su compasión por aquellos que se opusieron a su voluntad. Él es misericordioso. Salmo 145. Vamos a ver, Salmo 145. Versículos 8 y 9 dice, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Señor para con todos y su misericordia está en todas sus obras. La gran misericordia de Dios se encuentra en contraste con el pecado del hombre. Su misericordia se exhibe en nuestra salvación. Efesios capítulo 2. Vamos a ver, Efesios capítulo 2. Versículo 4 y 5. Y con esto terminamos, mis hermanos. Pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor, con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en eso se basa también su misericordia. Que no importando que nosotros éramos malos, que nosotros le rechazamos muchas veces, Dios nos ama. Y Él dio a su Hijo para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y Él nos ha dado la salvación. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que tú y yo debemos de alabar y debemos de adorar día con día. Y debemos de agradecerle por todo lo que tenemos. Él es sabio. Y muchas veces nosotros cuestionamos las situaciones o las circunstancias que estamos. Quiero decirte, Dios tiene un propósito para estos tiempos que estamos viviendo. Y a lo mejor nosotros no podemos o no alcanzamos a comprender. Pero Dios es supremo, Dios es soberano y Él sabe por qué hace y por qué permite las cosas. Gracias a Dios, mis hermanos, por este tiempo y esperamos que sigamos aprendiendo cada vez más de su palabra. Que el Señor los bendiga.